publicada en newsgeek.com. Ahora, hablando de aplicaciones, hay muchos servicios que también ayudan a controlar el flujo de llamadas, pero que a veces son peor que la enfermedad. Y en muchos casos, sobre todo este 2022, creo yo, hemos notado un incremento súbito en el tema de llamadas no deseadas, de constantes timbrados o mensajes respecto a cierto tipo de servicios que no queremos o de productos que no necesitamos. ¿Qué hacer entonces? Si hace tiempo habíamos hablado de un sistema llamado por favor no insista o no moleste, no me acuerdo ni el nombre, así de bueno estuvo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es el mecanismo para evitar que nos llamen o nos escriban tanto las empresas que nos solicitamos? Está conmigo Ángela Sevilla, secretaria técnica de la Comisión de Protección del Consumidor, para hablar justamente de qué hacer. Ángela, buenos días, bienvenida a familia.com de RPP. Buenos días, Jesús. Un gusto estar con ustedes para poder atender cualquier duda que tengan sobre este tema. La llamada que estamos haciendo, Ángela, por cierto, ha sido recibida por ella. No la hemos hostigado para salir al aire, no le hemos estado llamando, bueno, por lo menos yo, llamando insistentemente para contar con ella. Ha sido un trato grato. Pero ¿por qué existe esta fascinación de las empresas para insistir tanto y dándole y machacando los teléfonos? Así es, Jesús, qué importante es el consentimiento para poder tener este tipo de conversaciones, este tipo de acercamiento siempre, ¿no? Entonces, esa es la base fundamental del tema que hoy nos convoca, ¿no? Es decir, que cuando un proveedor válidamente quiere acercarse a un consumidor para poder ofrecerle sus productos, promociones, servicios, debe hacerlo teniendo siempre como premisa que debe haber un consentimiento previo de parte del consumidor, porque si no, estaríamos ante un contexto en el cual el consumidor evidentemente no está de acuerdo con la llamada y por lo tanto esta puede resultar invasiva, puede resultar molesta, no solamente él, sino también para su entorno, de acuerdo a como tú bien lo señalabas al hacer la introducción de este tema, la frecuencia, los horarios, la forma en que el proveedor se aproxime. Entonces, acá tenemos dos premisas importantes. Primero, que no está prohibido que el proveedor quiera tener un contacto con el consumidor para ofrecerle sus productos o servicios, porque evidentemente es una forma de acercarse y de hacer marketing con aquello que está ofreciendo. Pero también la contraparte es que el consumidor tiene derecho a elegir y a aceptar, si es que desea, esta comunicación. Y solo y en tanto el consumidor acepte esta comunicación, esta podrá ser válida. Con lo cual, la primera pregunta que los proveedores a través de sus call centers, de sus empresas de telemarketing, deberían hacer al consumidor es: ¿desea recibir esta llamada? ¿Desea continuar con esta llamada? Y ante la negativa, esto debería quedar ahí. Obviamente, esto es en el caso que se realice la llamada, pero también hay un tema que debe ser acompañado, un tema de razonabilidad, ¿no? Es decir, no deberían llamarme a mí en horarios que me perturben, en horarios que sean reservados para el descanso de la persona o en días que están reservados para el descanso de la persona, y eso también involucra un tema de razonabilidad de parte del proveedor. De acuerdo. De hecho, hoy convivimos con una estrategia menos invasiva que, vamos, puede ser invasiva hasta cierto punto el hecho de que uno esté, por ejemplo, utilizando Instagram o YouTube o TikTok o cualquier aplicación y súbitamente aparece una publicidad. Creo que hoy hemos entendido todos que si no queremos ver la publicidad hacemos un swipe o quitamos con un gesto lo que no queremos ver, si es que la plataforma lo permite. Pero en este caso hay varios pasos que tenemos que dar para un contenido que no queremos. El escuchar un teléfono, el atender una llamada, interrumpir lo que estamos haciendo y conversar con quien nos está llamando, porque esto ya son varios pasos. Yo he simplificado todo en un swipe en redes sociales y acá no, ha caído como 4. Entonces, entiendo que las empresas tienen todo el derecho, hay compañías que también subsisten, ¿no?, que generan ingresos con mecanismos como este, en donde le proponen a la empresa: oye, mira, usa mi plataforma para que tengas varias llamadas al mes. Pero, ¿qué hago yo si ya no quiero? ¿Qué hago yo si ya estoy harto de recibir estas llamadas? Jesús, es muy importante esto que tú mencionas sobre el tema de el contacto y la utilidad que ahora le da el usuario a las redes sociales y a las transacciones online. Probablemente te ha pasado muchas veces a ti, cuando realizas una transacción comercial,
en que te piden aceptar una serie de términos y condiciones casi al finalizar la transacción. Y muchas veces uno, por descarte, automáticamente le das el check, ¿no? Pensando que tienes que darle el check a todas los cuadraditos y a todos los requerimientos de aceptación de términos que te ponen para poder continuar. Claro, entonces tú le pones check, check, check y continúas. Sin embargo, tiene el consumidor que también tener cuidado porque una de estas aceptaciones involucra la aceptación y el consentimiento para que las empresas puedan promoverte o puedan acercarse a ti para promoverte sus productos o servicios a través del telemarketing. Entonces, y esta opción no es obligatoria de aceptar. Es decir, que si tú a esta opción no le das el clic, no quiere decir que tu operación no va a continuar. La aceptación importante es de los términos y condiciones del contrato, pero hay otro link que dice acepto las llamadas o el contacto para fines promocionales. Eso no es obligatorio que se acepte y eso tiene que conocerlo el consumidor. Si el consumidor no desea aceptar ese tipo de comunicaciones, simplemente no le da check. Y con eso ya es un primer paso para evitar que estas empresas tengan un acercamiento con él. Lo vuelvo a repetir, es un primer paso. Ok, nada más quiero ver, sí, no sé, vivo en el mundo verde y si yo ya conozco que en mi teléfono, en Facebook, en cualquier lugar digital, yo entro a la configuración de mi privacidad y busco en las opciones deshabilitar algunas, lo puedo hacer. Es decir, que yo le puedo haber dado check, pero también puedo entrar a configuración, a privacidad y darle uncheck o quitarle el check al cuadradito. ¿Por qué no tenemos eso? ¿Por qué necesariamente tenemos que esquivar la bala de habilitar y no volver a entrar para deshabilitar, que debería ser la condición más justa para el usuario? Porque de repente yo puedo decir sí a todo y en un momento digo, oye, pero esto no lo quiero. Poder entrar y desmarcarnos, ¿no? ¿Por qué no existe esa medida? Por supuesto, y esa medida, en realidad, aun cuando no exista de manera legal, es decir, que no hay una obligación legal de tener un unblock, como tú le dices, o un bloqueo, claro, sí debería el proveedor establecer mecanismos para que el consumidor pueda, en todo caso, registrarse de alguna manera en una suerte de lista de no contactabilidad, ¿no? Con lo cual, si yo, por ejemplo, recibo una llamada, el consumidor tiene todo el derecho de decir, por favor, registre que yo no quiero recibir ningún tipo de llamada. Esas llamadas, obviamente, como siempre, es un discurso de entrada, te indican, ¿no?, que pueden ser grabadas por un tema de monitoreo, seguridad, con lo cual debería quedar registrada y también la voluntad del consumidor de ya no querer recibir más llamadas. Entonces, aquí también un llamado a los proveedores, ¿no? Porque si bien es cierto, claro, ellos es su mecanismo de promocionar los productos, o sea, también tienen que darse cuenta de que ese mecanismo en algún momento puede generar una repulsión de parte del consumidor a ya no querer más por tantas llamadas que reciben, por tantos contactos que puedan recibir a través de no solamente llamadas telefónicas, sino mensajes de texto, correos electrónicos. Entonces, el consumidor tiene todo el derecho de solicitar en ese momento que no se le contacte más, que ya no quiera recibir ningún tipo de llamada y el proveedor debería utilizar los mecanismos a la interna para hacer valer también esa voluntad del consumidor. Ok, me suena mucho a condicional de habría o debería, pero en todo caso, ¿qué puedo hacer hoy? Si yo no quiero recibir llamadas, termino la entrevista contigo, ¿qué hago? Jesús, en ese caso tú lo que deberías hacer es, al momento de contactarse el proveedor, porque no existe a la fecha un registro en el cual... Tengo que hacerlo uno por uno. Por favor, no me llame, retíreme de su lista. En ese momento, claro, deberías indicar al momento de recibir la llamada que no deseas recibir una llamada. Ahora, la otra opción que siempre nosotros recalcamos para el consumidor es que todos los proveedores deben tener habilitado un libro de reclamaciones virtual o físico, con lo cual el consumidor puede señalar en ese libro de reclamaciones que ya ha comunicado al proveedor ese deseo de no seguir recibiendo llamadas y que aún así continúan contactándolo. Esta debería ser una primera llamada de atención para el proveedor para solucionar la situación directamente con el consumidor, y si ello no es así, el Indecopi tiene abiertas todas las vías para recibir los reclamos de los consumidores. No es una situación ajena para el Indecopi. Tenemos a la fecha supervisiones en trámite justamente para verificar este tema, porque sí somos conscientes de que es una realidad
existe de parte del consumidor una situación que le incomoda en relación a estas llamadas persistentes de parte de los proveedores, con lo cual el Indecopi tiene investigaciones abiertas. Sin embargo, también tiene que verificarse evidentemente cómo son estas comunicaciones, cuán frecuentes son, y eso dará pie en todo caso a que una vez que concluyan determinemos si corresponde iniciar procedimientos sancionadores y si de hallarse responsabilidad también sancionar a estos proveedores. Bueno, Ángela Sevilla, secretaria técnica de la Comisión de Protección del Consumidor de Indecopi, estuvo aquí con nosotros. Muchas gracias por el tiempo, Ángela. Tenemos que hacer una pausa para el gran resumen de la hora.